Continuamos, queridos amigos, aquí en Disyuntiva TV. Hoy es lunes y es día del análisis con mi querido Beto Merlo, este joven activista, politólogo, que ya sabe que está también pues preocupado y ocupado en ver pues por dónde jalamos y qué hacemos. Hoy el tema de pues estos ataques recurrentes a la prensa y el asesinato de Miroslava, que al que se atribuye ahora también como uno de los factores del cierre del periódico El Norte de Juárez. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Bienvenido. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí con la noticia que me parece que es importantísimo darle pues seguimiento de la pérdida de Miroslava, porque pues lamentablemente no podemos decir que sea o que es un caso aislado. Cuestiones del periodismo mexicano, pues que muera sangre fría, en parte a manos del crimen organizado, pero también en parte a manos del Estado. Así es mi Beto, este acoso preocupante que no es de ahora contra la prensa, pero que parece estar en una cresta de esta violencia en contra de la prensa, que incluso ahora lleva al cierre de este diario El Norte de Juárez, casi 3 décadas de informar, decían ellos, de tomar causas, de tomar riesgos, y pues el director de este rotativo anuncia el cierre porque dice ya no hay condiciones de seguridad, pero también se queja pues de que no le pagaban los gobiernos, y me parece un poco contradictorio el decir que quiere cobijar a sus empleados cerrando su fuente de trabajo. Mi Beto, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, me parece un buen punto de partida para comenzar a hablar del tema de Miroslava, porque creo que pone pues mucho en tela de juicio, por así decirlo, la independencia de la prensa, el hecho pues de tener contratos con gobierno. Es decir, no estoy señalando que sea una actividad ilícita, sino más bien el problema es el tipo de regulación que hoy por hoy está pues más que laxa, tanto para labores de gobierno como pues para las propias fuentes periodísticas. Entonces pues sí es un asunto que definitivamente le pone una camisa de fuerza, hay que decirlo yo creo de esa manera, al periodismo, y que le va quitando de manera pues paulatina y relativa la independencia con la que cubre pues las diversas fuentes que trata de dar a conocer. Vaya, es un fenómeno que se replica en gran parte de todos los espacios de la República y también en diferentes escalas, desde los medios locales, desde los medios incluso pues comunitarios, entendiéndose comunitarios por el pequeño espacio que llegan a cubrir, no porque pertenezcan a espacios rurales o a comunidades propiamente, hasta pues en los grandes espacios y medios nacionales, ¿no? Que pues recuerdo precisamente que ese fue uno de los motivos por los cuales decidí aceptar tu amable invitación, bueno, tuya y de todo tu equipo, a integrarme a Disyuntiva. El hecho de tratar de empezar a fortalecer medios de comunicación alternativos que pues no vean en la labor informativa solamente un ingreso, un medio de ingreso y de financiamiento, sino más bien pues una verdadera labor altruista por dar a conocer la verdad. Y es tristísimo que en un país como México pues la valentía de dar a conocer esta verdad sea pagada pues con la vida misma, ¿no? Así es, mi Beto. Desde que yo me inicié en esto, recordaba que había siempre digamos que el secreto a voces, de que había muchos medios, semanarios, etcétera, que sobrevivían exclusivamente de la publicidad oficial. Esa era su fuente de ingresos, y entonces estaban completamente al servicio de los gobiernos en turno, ya sea municipales, estatales o federales, desde luego. Incluso pues está el caso muy sonado del diario Excelsior, que cuando se puso con Sansón a las patadas, pues toda la historia consabida ahí de la salida de Scherer y demás, y de ahí cuando la prensa comienza a transformarse y comienza a ver esta apertura
de medios realmente comprometidos con la verdad, pues comienza a darse este tipo de ataques contra la prensa. Además, el factor delincuencia organizada pues también es un factor de riesgo contra la prensa, que cada vez parece encontrar justamente más factores en contra que a favor. Y ahí se quejaba también señor Cantú Murguía, de que se les ha dejado solos, y en cierta forma sí hay un reclamo por parte de muchos actores del gremio periodístico en que la sociedad no está apoyando de manera decidida a la prensa en su reclamo de pedir mayor seguridad. Prueba de ello las marchas que se dieron recientemente de compañeros de la prensa, que fueron pues con una participación muy magra, y sí, la sociedad únicamente ve pasar estas marchas y los apoya de dientes por fuera. ¿Por qué? Quizás sea, y yo lo atribuyo a que el periodista prácticamente hoy en día trae una diana en la espalda y mucha gente prefiere mantenerse al margen de ello. Mi Beto, ¿cómo ves? Sí, definitivamente esto responde no a una cuestión circunstancial, bueno, más bien sí circunstancial, no improvisada, por así decirlo. Es decir, existe un contexto que puede desincentivar a la sociedad a acompañar pues las luchas de diversas causas, como lo puede ser el propio periodismo y la prensa libre. Entonces, hablando de contexto, creo que es muy importante poner en perspectiva algunos datos que estaba leyendo el otro día, si no mal recuerdo, una nota de Animal Político, que pues me parece que desnudan perfectamente pues este caos que se vive en el país respecto a la violencia y los atentados en contra pues de la libertad de expresión. Fíjate, justamente la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión nos señala que de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, es decir, prácticamente finales del año pasado, se registraron 798 denuncias por agresiones a la libertad de expresión. Esto incluye desde agresiones directas a periodistas hasta ciberataques y saqueos a las instalaciones e inmediaciones de ciertos medios de comunicación. De estas 798, 47 están registradas por asesinato, es decir, existen 47 quejas de asesinato en el país de 2010 a la fecha presente. Y solamente de todas estas 47 es una cuestión irrisoria, a mí me parece que es más que una burla. Solamente hay 3 sentencias condenatorias, es decir, prácticamente el 99.7 de las quejas y las denuncias presentadas ante instancias oficiales no se castigan. Entonces, sí, por un lado es cierto, la violencia del país está matando al periodismo libre, pero también está matando la impunidad y también, por supuesto, le está matando esta falta de respuesta contundente y eficiente del Estado hacia el crimen organizado, específicamente en cuestiones de atentados contra la libertad de expresión. Y justamente pues esto está completamente vinculado a la razón del asesinato de Miroslava. Ella se dedicó por más de 20 años a cubrir fuentes que por su naturaleza pues presentaban algo riesgo, ¿no? En su labor, desde cuestiones como el crimen organizado hasta violaciones de manos por parte de la policía y pues prácticamente lo que ha sido la guerra, la narcoguerra en Chihuahua. Entonces, estos son algunos de los motivos por los cuales el propio gobierno del estado de Chihuahua, a través de la voz de Javier Corral, el gobernador, ha reconocido que pues por supuesto una de las primeras líneas de investigación de su asesinato es la labor periodística que Miroslava realizaba. Y en este caso hubieron, por así decirlo, o se identifican 2 grandes gotas que derramaron el vaso en la pérdida de Miroslava. Primero, pues un reportaje sobre este vínculo que existe del narcotráfico en la imposición de candidatos y candidatas, sobre todo en cuestiones de alcaldías o de presidencias municipales en partidos políticos, es decir, la mano del narco era quien determinaba y sigue determinando los escaños y los puestos políticos a nivel municipal. Y por otro lado, pues esta cuestión de que el gobierno toma
estas estructuras del narco y las incorpora propiamente pues a la administración pública. Entonces, pues Miroslava ya llevaba una amplia trayectoria indagando cuestiones y temas que, como te decía y repito, por su naturaleza implicaban cierto riesgo, y eso fue lo que se tiene hasta el momento como el principal indicio del motivo y del porqué de su asesinato. Así es, mi Beto, desafortunado el caso de Miroslava, y lo que me parece a mí, muy en lo personal, es desafortunado también que se utilice también como un argumento para cerrar un medio de comunicación, porque, como te decía, no es que la prensa deba ceder el terreno, es como claudicar ante su misión, ¿no? El decir, cerramos por falta de seguridad, en lugar de exigir a las autoridades el cumplimiento y las garantías de seguridad, y no cerrar. Es como si los médicos, la comunidad de médicos que también ha sufrido el embate de la violencia del crimen organizado, decidieran dejar de dar consulta, o los policías renunciaran todos, o los bomberos, no sé, cada uno por la falta de garantías de seguridad que todos enfrentamos en todos los sectores, digo, particularmente el de la prensa en este caso, pero no me parece la mejor manera, y con todo respeto para el señor Óscar Cantú Murguía y para los compañeros del norte que se quedan sin chamba, esta forma, digamos, de claudicar ante este embate. El viernes pasado, tú lo sabes, que presentó el Ombudsman Nacional su informe, decía 2016 no fue un buen año para los derechos humanos. Pues yo diría, fue otro año más de desgracia para los derechos humanos, y el presidente de México diciendo que no se permitirá en los ataques a la libre expresión y a quienes defienden los derechos humanos, con ese mal empleado verbo de decir que no se va a permitir algo que está ocurriendo y que ha ocurrido durante todo su gobierno y durante los gobiernos anteriores, mi Beto. Sí, me parece una burla, porque en efecto pues pareciera que el propio presidente la semana pasada lo dijo, ¿no? Que México no está en crisis, sino que más bien la crisis existe pues en nuestras mentes, ¿no? En la mente de 120 millones de mexicanos. A mí me parece que un marcador de 120 millones de mexicanos, casi que somos, contra uno, pues nos puede dar idea de quién está equivocado, ¿no? Pero eso es algo muy cierto, y justamente creo que también es una difícil decisión, y creo que es un dilema muy complicado el hecho de que cuando el periodismo se ve afectado de tal manera como lo es en México, decida claudicar o no en esta lucha. Vaya, comprendo la frustración, la desesperación, la desilusión y la desesperanza de estas personas que decidieron emprender un medio informativo y que tienen que verse obligadas a retirarse, porque prácticamente lo que está en riesgo pues es la vida misma, como te decía. Pero aquí es justamente donde toma mucho mayor importancia y relevancia este acompañamiento que tú decías, no solamente de la sociedad civil, sino también del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, como lo es la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para este caso, pues sí, como es de cierta manera emblemático, ojalá esto ocurriera con todos los casos de periodistas asesinados, en donde también los supuestos jurídicos dieran pauta a, pero bueno, el caso de Miroslava, al ser muy sonado, lo atrae ya la CNDH y le va a dar seguimiento mucho más puntual al asunto. Esto no es garantía de que exista una verdadera impartición de justicia y que pues pueda llegar a buen puerto la investigación al final, pero sí nos da una brecha de mayor margen de maniobra para que sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, colectivos, etcétera, versados ya sobre el tema de derechos humanos y la libertad de expresión, puedan acompañar las investigaciones y hacer la presión como en cualquier otra investigación gubernamental se necesita. De otra manera, entonces, pues nuevamente vamos a tener investigaciones completamente parciales, mochas, cojas, y al fin y al cabo, pues no vamos a llegar a nada. Entonces tenemos que seguir muy de cerca y acompañar este esfuerzo. Y finalmente, Jorge, para concluir, yo quisiera poner sobre la mesa la consideración de que no existe una democracia que pueda
decir que es de calidad, sin que la libertad de expresión y la diversidad de las fuentes de información tengan garantías justamente para poder desarrollar de manera libre su trabajo. Esto no lo digo yo, esto lo manifiestan instituciones y organizaciones especializadas sobre este tema, como lo es Freedom House, ¿no?, que pone pues en perspectiva las libertades y derechos civiles que existen en una democracia para poder evaluar su calidad, hasta pues teóricos de la ciencia política como lo es el propio doctor Juan Carlos Monedero. En fin, me parece que es muy importante entonces comenzar a pugnar por los cambios y las reformas institucionales para poder garantizar o comenzar a construir un país donde el Estado, el narco, la impunidad y sí también nuestra indiferencia como sociedad dejen de matar o permitan matar al periodismo libre en el país. Así es, mi Beto, pues es precisamente la impunidad, y no nos cansaremos de repetirlo, la que incluso representa un aliciente para que la prensa siga siendo atacada, acosada, amenazada y asesinada. Son las instituciones y las autoridades de todos los niveles las encargadas de hacer cumplir la ley y de ofrecer garantías, mientras que por el lado de los medios de comunicación y la prensa, pues yo creo que el deber es aguantar, más allá de que, como decía en la editorial, mi Beto, a lo mejor el señor Cantú o no nos está diciendo todo, ¿no?, o se está guardando precisamente alguna de otras causas que por las que quizá sea él, haya sido él directamente amenazado, y pues ahí sí pues tiene la libertad de proceder como mejor le parezca para proteger su integridad. Sin duda eso se le respeta, pero no me parece la mejor manera el cierre de un medio de comunicación en estos tiempos aciagos para la prensa. Muchísimas gracias, mi Beto, como siempre, por tu punto de vista aquí en Disyuntiva TV. Te mandamos un abrazo y que tengas una excelente semana. Muchas gracias, también saludos a todo el auditorio y pendientes del tema. Gracias, mi Beto. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo. Gracias.